Tengo piedras en la vesícula y necesito una cirugía. Esta es la condición de muchas personas hoy en día y he escuchado muchas historias de pacientes que han sido llevados a sala de operaciones para cirugía por piedras en la vesícula y han tenido muchas complicaciones de muchos tipos, grandes y pequeñas. Y revisando, o mejor dicho, evaluando estos casos, muchos de ellos ni siquiera tenían una indicación quirúrgica. Así que esto puede ser lo que te esté pasando también a ti, por eso hago este video para informarte cómo se toma una decisión de operar o no operar. Bienvenidos a una medicina más simple aquí en el Espacio VETS. Soy el Dr. Mar Morales y esto es un espacio que he creado para hablar sobre temas de medicina de una forma tan clara y tan sencilla para que lo puedan comprender todos. El día de hoy te explico cómo funcionan los cálculos o piedras en la vesícula. Así que no te vayas. Hay una frase que dice cálculo visto, cálculo operado. A esto yo respondería depende. ¿De qué depende? Bueno, de muchos parámetros que voy a explicar el día de hoy para decidir si hay que operar o no hay que operar realmente a un paciente con cálculos o piedras, que se les llama igual, ¿no? Bueno, y se dice que nosotros los cirujanos nos entrenamos para comprender bien la anatomía, especialmente la anatomía quirúrgica, para conocer una buena técnica, cuáles son los pasos que hay que seguir para llevar una cirugía a cabo, para saber cómo manejar las complicaciones, para dar seguimiento postoperatorio al paciente, etcétera. Pero realmente uno es un muy buen cirujano cuando sabe cuándo no operar a un paciente, precisamente por las complicaciones innecesarias a las que nos podríamos enfrentar. Y por eso deseo explicar en este video de qué se tratan los cálculos en la vesícula, qué son los cálculos, qué es el lodo biliar, que también es muy común, por qué duelen los cálculos, cuándo hay que operar y cuándo no, cuándo de emergencia y cuándo de una forma electiva, en fin. Y para esto tenemos que comprender cómo es que funciona la vesícula. Digamos que esto es el hígado, ubícate en la parte alta y derecha de tu abdomen. Ahí está el hígado y debajo del hígado está la vesícula. El hígado produce la bilis y la almacena en la vesícula. Entonces aquí salen unos conductos que se unen con otro conducto que viene de la vesícula y juntos van a ir a dar hacia el intestino, hacia el duodeno específicamente, que es la primera parte del intestino. ¿Esto con qué fin? Cuando tú comes grasa, y esa grasa llega al estómago o al duodeno, este se estimula o prende como la alerta de que hay presencia de grasa y manda una señal a la vesícula a través de una hormona que se llama colecistocinina y la señal que le da es aquí tenemos grasa, necesitamos bilis. Entonces la vesícula se contrae y toda la bilis que tiene almacenada sale por esos conductos hasta llegar al duodeno y entonces la bilis cumple su función de ayudar con la digestión de las grasas. Para que la vesícula se contraiga, pues obviamente toda contracción tiene que tener involucrado un músculo y ya voy a explicar cuál es la importancia de esto que estoy diciendo ahora. Pues bien, existe también algo que se llama lodo biliar. Hemos dicho que está la bilis en la vesícula y hay ocasiones en que esa bilis se pone como muy espesa, se sedimenta o se junta abajo una mezcla entre colesterol y sales biliares que es un poquito más espeso y esto va a formar algo que se llama lodo biliar. El lodo biliar o barro biliar no duele. Puede generar a veces un poquito de problemas con la digestión, pero hasta ahí. Por lo general no genera ningún dolor. Sin embargo, podría ser como el inicio de la formación de los cálculos. Porque bueno, se sigue sedimentando y poco a poco ya no es una bilis espesa, sino que se empieza a consolidar, vamos a decirlo así, y empiezan a formarse los cálculos. Entonces, ¿qué pasa con los cálculos? Hay dos tipos de cálculos, simplemente por cultura lo voy a decir. Hay cálculos de colesterol y hay cálculos de bilirrubinas. ¿Cuál es la importancia de estos? Que unos tienen relación con algún tipo de infecciones, por ejemplo, problemas hematológicos, y otros tienen más relación con nuestros estilos de vida, especialmente los de colesterol, que son como son los más frecuentes. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿por qué duelen los cálculos? El solo tener cálculos en una vesícula, nosotros le llamamos colelitiasis. Y el significado de esta palabra es cálculos en la vesícula. Hasta ahí. No hay ningún dato adicional. Ya voy a explicar otros términos. Entonces, ¿por qué duelen? Cuando comemos grasa, si tenemos cálculos en la vesícula, comemos grasa y pasa todo esto que te acabo de explicar y manda la colecistocinina, la señal a la vesícula y esta se contrae, si hay uno de los cálculos adentro se queda trabado en el conducto, obstruye la salida de la bilis. Entonces, ¿qué va a pasar? El intestino sigue mandando la señal de aquí tengo grasa, necesito bilis, tengo grasa, necesito bilis. Y la vesícula empieza a contraerse y a contraerse y a contraerse y a contraerse.
Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que esto es lo que empieza a generar inflamación y esta inflamación empieza a generar primero algo que se llama dolor visceral, que es una molestia como muy vaga, muy leve y poco a poco va aumentando hasta que va a aparecer algo que se llama el dolor parietal y es el dolor tremendo que se da en el en el cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, vamos a dejar eso, dejo esto en paz un momento y digo, imagínate que empiezas a ir al gimnasio y empiezas a hacer pesas y empiezas a hacer ejercicio y flexiones y a cargar peso y demás. Es decir, empiezas a estimular mucho el músculo una y otra vez. Eventualmente ese músculo tiene que crecer por dos procesos. Uno por inflamación en el momento que lo estás haciendo y dos por un proceso que se llama hipertrofia, que es aumento del tamaño de la célula muscular. ¿Por qué te digo esto? Porque pasa exactamente lo mismo con la vesícula. Y esto es muy importante para tomar en cuenta en los parámetros que te voy a explicar ahora de ultrasonido, por ejemplo, de cuándo hay que operar y cuándo no hay que operar a un paciente. Entonces, ¿a quién sí se opera? O la pregunta podría ser, ¿siempre se opera la vesícula con cálculos? No. Para eso tenemos entonces tres tipos de parámetros. Están los parámetros clínicos, los parámetros de laboratorio y los parámetros de ultrasonido. Cuando hablamos de los parámetros clínicos tiene mucho que ver con la historia, cómo empezó el dolor, qué estabas haciendo cuando empezó el dolor y cuánto tiempo tienes de dolor. Eso es lo primero. Segundo, bueno, si tienes obviamente el diagnóstico de cálculos en la vesícula, pero si no lo sabemos y simplemente apareció el dolor, es uno de los diagnósticos que hay que descartar. Pero toda esta información nos es muy útil. ¿Qué otros parámetros clínicos? Bueno, a la hora de hacer la evaluación clínica y por eso es que hay cosas que en realidad no se puede evaluar a través de una videollamada, de un WhatsApp. Hay cosas que sí se puede y otras que no. Esto no. ¿Por qué? Porque hay que hacer una palpación abdominal para ir a buscar unos signos específicos, ver si encontramos algo que está como más grande, que como una masa, hacemos una evaluación específica, evaluando un signo que se llama signo de Murphy, que tenemos que ver si está positivo o negativo, tenemos que ver el tiempo eh, que lleva el dolor para ver si es un dolor visceral o parietal, como ya lo he explicado anteriormente. Dentro de los parámetros clínicos, creo que estas son de las cosas más importantes, ver si tienes fiebre, ver si tus ojitos empiezan a poner amarillos, que ya podríamos pensar en otras posibilidades diagnósticas. ¿Qué más? Bueno, estos son entre los parámetros clínicos, para ponerlo muy sencillo. Y bueno, ya sabremos preguntarte otras cosas, ¿no? Si tiene relación con algunas comidas, cómo es el dolor, si todo el tiempo está ahí o si es como tipo cólico que aumenta y después baja un poquito y vuelve a aumentar y baja un poquito. En fin, hay muchas cosas que tenemos que preguntarte en la consulta y por eso es necesario que te veamos. Ahora, en cuanto a los parámetros de laboratorio, cuando nosotros hacemos la evaluación clínica, desde ahí nosotros ya podemos pensar, este paciente sí me parece que puede ser quirúrgico o me parece que podría ser quirúrgico de forma de emergencia o de una forma electiva. Entonces pedimos unos laboratorios especiales, podemos pedir una hematología, podemos pedir las pruebas hepáticas incluyendo bilirrubinas, podemos pedir una velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva, podemos pedir tiempos de coagulación porque todo esto nos hace entender cuál es el cuadro metabólico de la persona en el momento en que sacamos los laboratorios. Entonces todo esto nosotros lo pedimos y ya ahí vamos a ir a evaluar algunos puntos específicos de cada uno de estos laboratorios porque los pedimos por algo. Es decir, no es, a ver, pidamos un laboratorio solo porque sí. Nosotros en medicina, al menos la mayoría, quisiera pensar, pedimos un estudio siempre y cuando el resultado nos vaya a hacer cambiar la conducta de tratamiento con el paciente o que nos vaya a orientar más hacia un diagnóstico. Entonces, por eso evaluamos al paciente, todos los parámetros clínicos, dependiendo de eso miramos si hay que hacer qué tipo de laboratorio específicamente. Incluso podríamos pedir pruebas pancreáticas también, dependiendo del caso. Pero bueno, sigamos. Entonces hemos visto parámetros clínicos, parámetros de laboratorio y ahora veamos los parámetros de ultrasonografía o de ultrasonido. Aquí, como te mencionaba anteriormente, esto de ir al gimnasio y el músculo que crece, bueno, una vesícula con cálculos, que el cálculo se traba y está contrayéndose una y otra vez, esto poco a poco el músculo que tiene la pared de la vesícula se va a poner más grande. Y entonces el radiólogo que hace el ultrasonido tiene que ir a buscar específicamente eso, medir el grosor de la pared de la vesícula y eso nos da un dato a nosotros de la vesícula está generando problemas sí o no.
Entonces, a partir de ahí ya empezamos nosotros a decir, la vesícula sí puede ser el problema o hay que pensar en otra posibilidad diagnóstica. Aparte de eso, va a ir a buscar si alrededor de la vesícula también hay algunos signos que nos hagan entender que hay inflamación, que hay un poquito de líquido, que representa lo mismo, ¿no? También se hace lo que hacemos clínicamente nosotros, el signo de Murphy, también se hace con el ultrasonido, con el uso del transductor. Y entonces ya, tenemos a una persona que llegó con historia de dolor abdominal, vemos los parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, parámetros de ultrasonido, y ahí tomamos la decisión de si hay que operar o no, si es emergencia o no, si es selectivo o no, o si hay que buscar otra posibilidad diagnóstica. Si no has visto el video de dolor abdominal, te invito a que lo vayas a ver porque ahí habla un poquito más de otras posibilidades diagnósticas de los diferentes tipos de dolor abdominal que hay. Cuando hablamos de la vesícula, para mí esto es muy importante, evaluar bien todos estos parámetros porque muchas veces el dolor del colon, ya sea porque tienes estreñimiento o un problema de colon irritable, se confunde con un dolor de la vesícula. Entonces ahí es donde está como la curiosidad de ir a investigar cómo es el dolor, en dónde, el examen físico y demás. Entonces, ¿por qué habría de no operar a un paciente? Primero, para evitar complicaciones innecesarias, porque hay más riesgo de complicaciones innecesarias si operamos y no es necesario hacerlo. Otra, pues porque la vesícula no ha provocado dolor. ¿Cómo sé eso? Evaluando estos tres parámetros que he comentado, que obviamente tenemos que hacer nosotros el análisis. El dolor por el que consultó la persona va a seguir igual. Especialmente si hemos determinado que la vesícula no es el problema, la vesícula no está generando dolor. Entonces, va a seguir con el mismo dolor. El problema es que ahora ya no va a tener vesícula. Y lo que va a traer esto de complicación es de que como ya no tiene vesícula, ya no tiene la misma cantidad de bilis, y es decir, esta persona va a tener ahora problemas de digestión gracias a que le quitamos la vesícula y va a seguir ahora con dolor. Entonces simplemente se hace más grande el cuadro y por eso es que hay que tomar la decisión. Por eso es que es necesario que consultes con tu médico de confianza. En este caso tendría que ser un cirujano que tenga la experiencia, obviamente un cirujano de confianza, que tenga la experiencia y que sea como muy honesto contigo para decirte: estos son los parámetros, esta es la evaluación, las opciones contigo son estas. Y te explica exactamente el por qué. Prácticamente así como lo he explicado en este video, se lo explico a mis pacientes, incluso con algunos dibujos, para que sea mucho más sencillo y a la larga la responsabilidad de la salud de cada uno es de cada uno. Yo como médico hago la evaluación de todo esto que te acabo de decir y te ofrezco las opciones, dependiendo del análisis que haya hecho. Pero te voy explicando en el camino. En mi experiencia, he tenido algunos pacientes que ya están incluso programados para cirugía y están buscando la fecha, pero han tenido miedo o han tenido deseos de buscar una segunda opinión y llegaron conmigo. Y al evaluar estos tres parámetros, les digo: ¿sabes qué? No es una urgencia una cirugía ahora. Considero que no es la vesícula. Vamos a evaluar, a enfocarnos en corregir estas otras causas que yo creo que podrían ser. Y las personas han mejorado y no han sido llevadas a quirófano. Y entonces, y siguen con su vesícula, siguen sin problemas de digestión, se quitó el dolor, se corrigió. Por lo general son problemas de colon, entonces corregimos la alimentación, corregimos todo el proceso de digestión desde el momento del estado, el estado emocional en el cual come la persona, que eso es muy importante. Vamos a abordarlo en otro video. Así que espero que esta información te sirva, que sepas que no es necesario una cirugía, no siempre, vamos a decirlo así, no siempre es necesaria una cirugía cuando tienes cálculos en la vesícula, pero tienes que ir con alguien que pueda evaluar estos tres parámetros que he explicado hoy. Así que nos vemos muy pronto en otro video aquí de Una Medicina Más Simple en el Espacio Vets.